Mis padres siempre ponían excusas en mi cumpleaños. Este año compré una cabaña en el lago y celebré con mis amigos. Tras publicar la mejor fiesta, mis padres y mi hermana aparecieron exigiendo el 50%, pero yo miraba la pantalla de mi teléfono, viendo cómo el chat de grupo se iluminaba con mensajes sobre planes de fin de semana y celebraciones de cumpleaños. Mis amigos estaban hablando de una fiesta sorpresa que le estaban organizando a alguien llamada Jessica. Sonreí, genuinamente feliz por ella, aunque mi propio cumpleaños había llegado y pasado hacía 3 días sin un solo mensaje de mi familia. 27 años, y todavía sentía esa punzada familiar cada octubre cuando se acercaba mi cumpleaños. Cada año, mis padres y mi hermana mayor, Verónica, encontraban razones para no estar disponibles. Congresos de trabajo, plazos importantes, emergencias de última hora que, de alguna manera, siempre coincidían con el 15 de octubre. Cuando tenía 12 años, se perdieron mi cumpleaños porque Verónica tenía un recital de baile. A los 16, mi padre tuvo un viaje de negocios urgente a Dallas. A los 21, mi madre alegó tener migraña y se quedó en cama todo el día mientras Verónica se iba de compras con sus amigas. Las excusas se acumulaban como capas de sedimento, cada una presionando más fuerte sobre mi pecho. Trabajaba como diseñadora de interiores comerciales en Portland, especializándome en espacios de restaurantes y cafeterías. El trabajo me mantenía ocupada, y en los últimos 3 años, había construido una sólida reputación en la industria. Mi portafolio incluía algunos de los establecimientos gastronómicos más comentados del noroeste del Pacífico. Los ingresos eran buenos, mejores que buenos, en realidad, y había sido cuidadosa con mis inversiones. Mi apartamento en el Pearl District reflejaba mi estética de diseño, líneas limpias, materiales naturales, iluminación cálida que hacía que todo se sintiera como en casa. Pero solo estaba yo allí. Siempre solo yo, especialmente en los días que deberían haber importado. Sin embargo, este año había sido diferente. Había decidido dejar de esperar a que mi familia recordara, se preocupara, apareciera. En lugar de eso, tomé el asunto en mis propias manos. Llevaba meses buscando una propiedad, algo que fuera enteramente mío, un lugar donde pudiera crear nuevos recuerdos sin el peso de la decepción familiar. 3 semanas antes de mi cumpleaños, la encontré. Una cabaña junto a un lago en las montañas Cascade, a unas 2 horas de Portland. El anuncio mostraba una encantadora estructura con revestimiento de cedro, ventanales de suelo a techo con vistas al agua y un muelle que se extendía hacia el lago cristalino. La propiedad se asentaba en 2 acres de bosque de pinos, completamente privada, completamente perfecta. El precio era elevado, pero había ahorrado agresivamente y había hecho inversiones inteligentes. Los dueños anteriores se jubilaban y se mudaban a Arizona. Querían una venta rápida y yo quería un santuario. Cerramos el trato en tiempo récord. Pasé mi cumpleaños, el 15 de octubre, conduciendo hasta la cabaña con mis amigos más cercanos, Beatriz, que trabajaba como fisioterapeuta, Daniel, un diseñador gráfico con una risa contagiosa, y Clara, una chef de repostería que había prometido traer suficientes postres para alimentar a un ejército. El día fue mágico. Llegamos alrededor del mediodía y el sol de otoño pintaba todo en tonos dorados y ámbar. Beatriz trajo champán. Daniel instaló un sistema de altavoces y llenó la cabaña de música. Clara desveló un pastel de chocolate de 3 pisos que había pasado 2 días perfeccionando. Pasamos horas en el muelle, con los pies colgando en el agua fresca, hablando de todo y de nada. Daniel nos enseñó un juego de cartas que su abuela le había mostrado. Clara contó historias de sus citas desastrosas del último mes. Beatriz demostró posturas de yoga que nos hicieron a todos caer entre risas. Mientras el sol se ponía, encendimos un fuego en la chimenea de piedra dentro de la cabaña. El calor se extendió por el espacio y sentí algo que no había experimentado en mi cumpleaños en años: satisfacción. Felicidad pura y sin complicaciones. Más tarde esa noche, mientras asábamos malvaviscos y veíamos las estrellas multiplicarse en el cielo oscuro, Beatriz levantó su copa de champán. Por Sofía dijo, con voz cálida y afectuosa. La diseñadora más talentosa que conozco, la mejor amiga que cualquiera podría desear y ahora, dueña de una propiedad frente al lago. Feliz cumpleaños, chocamos las copas y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Estas personas, que no tenían ninguna obligación conmigo más allá de la amistad, habían aparecido. Habían conducido 2 horas,
traído regalos y comida, y me habían dado su tiempo y atención. Me habían hecho sentir valorada. Al día siguiente, después de que todos se fueran, me quedé sola en la cabaña. Caminé por el perímetro de la propiedad, planeé dónde plantaría flores silvestres en primavera e imaginé futuros fines de semana llenos de paz y posibilidades. Antes de volver a Portland ese domingo por la noche, tomé varias fotos, la cabaña bañada por la luz de la mañana, la vista desde el muelle, el acogedor interior con sus vigas a la vista y su chimenea de piedra. Las publiqué en Instagram con una simple leyenda, la mejor fiesta de cumpleaños de todas. No esperaba lo que sucedió a continuación. El lunes por la mañana llegó con el ritmo habitual de correos electrónicos de trabajo y plazos de proyectos. Estaba en mi oficina en casa revisando los renders para un nuevo restaurante de la Granja a la Mesa en el sureste de Portland cuando mi teléfono empezó a vibrar incesantemente. El primer mensaje era de mi madre: Sofía, tenemos que hablar. Llámame inmediatamente. Luego mi padre: ¿qué es esa propiedad que veo en tu Instagram? Tenemos que discutir esto como familia. Luego Verónica, mi hermana: ¿estás bromeando? ¿Compraste una cabaña sin decirnos nada? Miré los mensajes, la confusión dando paso a la irritación. No me habían deseado feliz cumpleaños. No habían llamado ni enviado mensajes el 15 de octubre. Pero ahora, 3 días después, estaban colapsando mi teléfono porque había publicado fotos de mi cabaña. Ignoré los mensajes e intenté concentrarme en el trabajo. Mi cliente quería incorporar más elementos naturales en el diseño del restaurante, y yo estaba dibujando ideas para una instalación de pared viva cuando sonó el timbre. A través de la mirilla, los vi a los 3 de pie en mi puerta. Mi madre, Patricia, vestía su típico atuendo de diseñador, su cabello con mechas perfectamente peinado. Mi padre, Gerardo, estaba de brazos cruzados, con expresión severa. Verónica se apoyaba en el marco de la puerta, navegando por su teléfono con un aire de aburrimiento ensayado. Consideré no abrir. Consideré fingir que no estaba en casa, pero la curiosidad ganó. Abrí la puerta. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, sin moverme para dejarlos entrar. Tenemos que hablar de esta cabaña, dijo mi padre, su voz con ese tono autoritario que usaba en las negociaciones comerciales. Era dueño de una exitosa empresa de importación y exportación y hablaba a todo el mundo como si fueran sus subordinados. ¿Qué pasa con ella?, mantuve la mano en la puerta, lista para cerrarla si era necesario. Déjanos entrar, Sofía, dijo mi madre. Esta no es una conversación para el pasillo. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Entraron en mi apartamento y noté cómo miraban a su alrededor con un juicio apenas disimulado. Mi madre enderezó un cojín. Verónica arrugó la nariz ante mi colección de carteles de viaje vintage. Mi padre fue directamente a mi sala de estar y se sentó como si fuera el dueño del lugar. Cuando pensabas contarnos sobre esta compra, comenzó. No pensaba contárselo en absoluto, dije secamente. Es mi propiedad. La compré con mi propio dinero. No tiene nada que ver con ninguno de ustedes. Verónica levantó la vista de su teléfono. En realidad, tiene todo que ver con nosotros. Esa cabaña debería ser propiedad familiar. Me reí, un sonido agudo y amargo. ¿Propiedad familiar? Qué gracioso viniendo de personas que no se han molestado en reconocer mi existencia durante el último año. No seas dramática, dijo mi madre, acomodándose en mi sofá. Hemos estado ocupados. ¿Sabes lo agitadas que se ponen las cosas? Demasiado ocupados para enviar un mensaje en mi cumpleaños, me crucé de brazos. Publiqué esas fotos 4 días después de mi cumpleaños. Ninguno de ustedes lo recordó. Tu cumpleaños, mi padre hizo un gesto despectivo. Tienes 27 años, Sofía. Los cumpleaños son para niños. La crueldad casual de esa declaración me golpeó como un golpe físico. Había oído variaciones de eso toda mi vida, pero nunca dejaba de doler. ¿Por qué están realmente aquí?, pregunté, con la voz fría. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Esa cabaña representa un activo significativo. Las propiedades en las Cascades son valiosas, especialmente las que están frente al lago. Como tus padres, tenemos derecho a estar involucrados en decisiones financieras importantes como esta. Un derecho, repetí lentamente.
¿Tienen derecho a involucrarse en cómo gasto mi propio dinero? Somos una familia, intervino mi madre. La familia comparte las cosas. Esa cabaña podría ser un maravilloso lugar de vacaciones para todos nosotros. A los hijos de Verónica les encantaría. Verónica tenía 2 hijos, de 5 y 7 años, de un matrimonio que había implosionado hacía 2 años. Ahora vivía con nuestros padres, sin pagar alquiler, mientras trabajaba a tiempo parcial en una boutique de una amiga de nuestra madre. ¿Quieren que comparta mi cabaña con ustedes?, dije, esforzándome por mantener la voz nivelada. La familia que olvidó mi cumpleaños quiere acceso a la propiedad que compré para celebrar mi cumpleaños sola porque a ninguno de ustedes le importó lo suficiente como para aparecer. No hay necesidad de ese tono, dijo mi padre bruscamente. Estamos aquí ahora, ¿no? Estamos mostrando interés. Porque vieron algo que quieren, repliqué. No están interesados en mí. Están interesados en lo que tengo. Por esto es exactamente por lo que no te visitamos más a menudo, murmuró Verónica, todavía navegando por su teléfono. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti y tus sentimientos. La audacia de esa declaración me dejó momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, mi padre se puso de pie, señalando que la conversación estaba a punto de tomar un giro diferente. La situación es la siguiente, Sofía dijo, su voz adoptando un tono formal que me revolvió el estómago. Tu madre y yo hemos estado hablando de esto y creemos que el 50% de esa propiedad debería ser transferido a la familia. Lo miré fijamente. ¿Perdón? El 50% de la propiedad, confirmó mi madre como si estuviera discutiendo los planes para la cena. Es lo justo. Somos tu familia. Te hemos apoyado toda tu vida. ¿Apoyado? Mi voz se alzó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Pagaron la universidad? Sí. Y se los he agradecido repetidamente. Pero he sido económicamente independiente durante 6 años. Pagué esta cabaña enteramente con mi propio dinero. No tienen ningún derecho legal sobre ella. ¿Derecho legal?, se burló mi padre. Esto no se trata de legalidad, Sofía. Se trata de obligación familiar. Te criamos, te alimentamos, te vestimos. Lo menos que puedes hacer es compartir tu buena fortuna con nosotros. Mi buena fortuna, sentí que el calor subía por mi pecho. Trabajé 80 horas a la semana durante 3 años para construir mi negocio. Ahorré cada centavo que pude. Hice sacrificios. Esta cabaña no es suerte. Es el resultado de mi trabajo. ¿Y quién crees que te dio la base para poder trabajar esas horas?, preguntó mi madre. Pagamos tu educación. Te dimos un hogar estable. Todo lo que tienes, lo tienes gracias a nosotros. Verónica finalmente levantó la vista de su teléfono. Solo dales los papeles, Sofía. No es tan complicado. Todos usamos la cabaña y todos felices. No, dije con firmeza. Absolutamente no. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. La expresión de mi padre se endureció hasta volverse fría y calculadora. Los labios de mi madre se apretaron en una línea delgada. Incluso Verónica pareció sorprendida, como si realmente hubiera esperado que yo cediera y cumpliera. No, repitió mi padre, su voz peligrosamente baja. No, dije de nuevo, más fuerte esta vez. Esta es mi propiedad. No voy a transferir ningún porcentaje de propiedad a nadie. Necesitan irse ahora. Estás cometiendo un error, dijo mi madre, levantándose. La familia debería ser lo primero, Sofía. Siempre hemos estado ahí para ti y así es como nos lo pagas. Siempre han estado ahí, sentí que algo se rompía dentro de mí. Alguna última pizca de contención se quebró. Nunca han estado ahí. No para mi graduación de la secundaria, cuando llevaron a Verónica a un fin de semana de spa. No para la exhibición de mi universidad, cuando pasé meses preparando mi portafolio y ni siquiera aparecieron en la presentación. No para mi cumpleaños, ningún cumpleaños en la última década. Están aquí ahora porque quieren algo de mí, no porque se preocupen por mí. Eso es algo horrible de decir, intervino Verónica, finalmente guardando su teléfono. Mamá y papá han hecho todo por nosotros. Solo porque eres amargada y desagradecida no significa que puedas reescribir la historia.
No estoy reescribiendo nada, dije. Finalmente lo estoy viendo con claridad. Me han usado como la hija conveniente, la que no necesita atención ni validación, para que puedan enfocar toda su energía en Verónica. Y yo lo permití. Seguí esperando que si tenía suficiente éxito, si lograba lo suficiente, finalmente me verían. Pero no me ven. Ven lo que puedo darles. Mi padre se dirigió hacia la puerta, con la mandíbula apretada. Tienes 48 horas para reconsiderar esta decisión. Si eliges no compartir esta propiedad con tu familia, habrá consecuencias. Consecuencias, lo seguí hasta la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de ignorarme aún más de lo que ya lo haces? Podríamos dificultarte las cosas profesionalmente, dijo, volviéndose para mirarme. Tengo conexiones en esta ciudad. Conozco a gente que trabaja con diseñadores. Sería una lástima que tu reputación sufriera por tu egoísmo. La amenaza era clara y me recorrió un escalofrío. Pero debajo del miedo, sentí que algo más surgía, ira, pura y clarificadora. Fuera, dije en voz baja. Fuera de mi apartamento ahora mismo. 48 horas, repitió mi madre mientras salían. Piensa cuidadosamente qué es más importante para ti, una cabaña o tu familia. Cerré la puerta detrás de ellos y eché el cerrojo. Mis manos temblaban. Caminé hacia mi sofá y me senté, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No habían venido a disculparse por haberse perdido mi cumpleaños. No habían venido a reconciliarse o a reconstruir nuestra fracturada relación. Habían venido a reclamar algo que era mío, algo por lo que había trabajado y ganado sin ninguna ayuda de ellos. La peor parte no era la demanda en sí. Era el derecho casual detrás de ella, la suposición de que mis logros eran de alguna manera suyos para reclamar, que mi arduo trabajo era solo una extensión de su inversión en criarme. Saqué mi teléfono y abrí un chat grupal con Beatriz, Daniel y Clara. Escribí lo que había sucedido, mis dedos volando sobre la pantalla. Sus respuestas llegaron rápidamente, un torrente de emojis indignados y mensajes de apoyo. No solo te amenazaron, escribió Beatriz. Eso es literalmente extorsión. No les des nada, añadió Daniel. Esa cabaña es tuya. Clara envió una serie de emojis de caras enojadas seguidos de, ¿quieres que les haga un pastel? ¿Un pastel realmente terrible? Puedo hacer que se vea bien, pero que sepa a arrepentimiento. A pesar de todo, sonreí. Estas personas, mi familia elegida, me respaldaban sin dudarlo. No preguntaban qué podían obtener de mí. Preguntaban qué podían hacer por mí. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama mirando al techo, repasando la conversación en mi mente. La amenaza de mi padre resonaba en mis pensamientos. Tenía conexiones en Portland. Podía dañar mi reputación si quería. Varios de mis clientes más importantes habían llegado a través de referencias de personas en su red de negocios. Pensé en mi cabaña, mi santuario, el lugar donde finalmente había sentido paz en mi cumpleaños. La idea de compartirla con mi familia, de que invadieran ese espacio con sus demandas y decepciones, me revolvía el estómago. Pero la alternativa era potencialmente ver cómo mi carrera se desmoronaba porque mi padre decidía castigarme por establecer límites. Para el martes por la mañana, había tomado una decisión. No les iba a dar nada. Ni el 50%, ni el 10%, ni siquiera una llave de la puerta principal. Si querían destruir mi reputación profesional, que lo intentaran. Pero no iba a dejar que me quitaran algo que había ganado. Llamé a mi abogada, una mujer astuta llamada Marcela, que me había ayudado a establecer mi LLC hacía 3 años. Le expliqué la situación, y ella escuchó sin interrumpir. No tienen base legal, confirmó. La propiedad está a tu nombre, comprada con tus fondos. No pueden obligarte a transferir la propiedad. En cuanto a las amenazas sobre tu carrera, eso es acoso. Documenta todo. Guarda registros de todas las comunicaciones con ellos. ¿Y si realmente lo cumple?, pregunté. ¿Y si empieza a llamar a mis clientes, a difundir rumores? Entonces emprendemos acciones legales, dijo Marcela con calma. Pero en mi experiencia, los matones como este suelen retroceder cuando se dan cuenta de que no van a conseguir lo que quieren fácilmente. Mantente firme, Sofía. No dejes que te intimiden.
Pasé el resto del martes y todo el miércoles en un estado de ansiosa anticipación, esperando que sonara mi teléfono, esperando la próxima confrontación. El plazo de 48 horas que mi padre me había dado se acercaba, y no tenía intención de llamarlo para discutir ningún tipo de transferencia. El miércoles por la noche, estaba trabajando hasta tarde en los renders del restaurante cuando volvió a sonar el timbre. Revisé la mirilla y vi a Verónica, sola esta vez. Dudé en abrir, pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta, pero no la invité a entrar. ¿Qué quieres?, pregunté. Verónica se veía diferente de alguna manera. Su habitual aire de superioridad aburrida parecía disminuido. Sostenía una taza de café de una cafetería cercana y parecía cansada. ¿Puedo pasar?, preguntó. Solo un minuto. Prometo que no he venido a pelear. En contra de mi buen juicio, me hice a un lado. Entró y se sentó en el borde de mi sofá, agarrando su taza de café como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Mamá y papá están furiosos, dijo sin preámbulos. Realmente esperaban que cedieras. Y estás aquí para convencerme de que cambie de opinión. Permanecí de pie, manteniendo la distancia entre nosotras. En realidad, no, dijo Verónica, mirando su taza. Estoy aquí para decirte algo que probablemente debería haber dicho hace años. Hizo una pausa, pareciendo reunir valor. Lo siento. Esperé, sin confiar en este repentino cambio. He estado pensando en lo que dijiste, continuó, sobre cómo siempre se han centrado en mí. Tienes razón. Lo han hecho. Y yo lo permití. Incluso lo fomenté porque era más fácil que lidiar con mis propios problemas. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Porque los escuché hablar anoche, dijo Verónica. No solo planean dificultarte las cosas profesionalmente. Planean impugnar la compra de la propiedad en sí. Se me cayó el alma a los pies. ¿Con qué fundamentos? Afirman que usaste dinero familiar para el pago inicial. Papá dice que te dio un préstamo hace 3 años que nunca devolviste y que ese dinero se destinó a tu negocio y, finalmente, a la compra de la cabaña. Eso es mentira, dije, mi voz alzándose. Nunca me dio un préstamo. Nunca les he pedido dinero prestado. Lo sé, dijo Verónica en voz baja. Pero papá ha estado hablando con su abogado. Cree que puede enturbiar las aguas lo suficiente como para al menos bloquear la propiedad en disputas legales durante años. Hacer que sea demasiado caro y frustrante para ti luchar. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. Esto era peor que el sabotaje profesional. Era un ataque directo a mi propiedad de la cabaña, a lo único que había comprado para crear paz en mi vida. ¿Por qué me estás advirtiendo?, pregunté. Verónica levantó la vista y vi algo genuino en su expresión por primera vez en años. Porque estoy cansada de ser su marioneta y porque lo que están haciendo está mal. Ahora tengo 2 hijos y no dejo de pensar en qué tipo de ejemplo les estoy dando. Si crecen viéndome aceptar este tipo de manipulación, ¿qué les estoy enseñando? Se puso de pie, dejando su taza de café en mi mesa auxiliar. No espero que me perdones por todos los años que me puse de su lado en tu contra, pero quería que supieras lo que están planeando para que puedas protegerte. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Marcela y le expliqué el nuevo desarrollo. Ella suspiró profundamente. Esta es una táctica de intimidación común, dijo. Crear un rastro de papel falso, hacer afirmaciones falsas, esperar que la otra parte se rinda en lugar de luchar. La buena noticia es que sin documentación real de este supuesto préstamo, no tienen caso. La mala noticia es que aún pueden presentar la demanda y obligarte a defenderte, lo que cuesta tiempo y dinero. ¿Qué hago?, pregunté. Nos adelantamos, dijo Marcela. Quiero que reúnas todos los registros financieros que tengas. Extractos bancarios, cuentas de inversión, declaraciones de impuestos, todo lo que muestre tus ingresos y ahorros de los últimos 6 años. Vamos a construir un caso blindado que muestre exactamente de dónde provino cada dólar para la compra de esa cabaña. Pasé el jueves y el viernes recopilando documentos. Imprimí extractos bancarios que mostraban mis depósitos de ahorro constantes. Saqué declaraciones de impuestos que demostraban mis crecientes ingresos a medida que mi negocio se expandía. Reuní estados de inversión que mostraban dividendos y rendimientos que habían contribuido a mi fondo para el pago inicial.
Mientras trabajaba, me encontraba cada vez más enojada, no solo con mis padres por sus tácticas manipuladoras, sino conmigo misma por sorprenderme. Así es como siempre habían sido. Simplemente había estado demasiado desesperada por su aprobación como para verlo con claridad. El viernes por la noche, Beatriz me llamó. Daniel y yo vamos para allá. Clara trae comida. Necesitas un descanso de todo este asunto legal. Cuando llegaron, Clara traía bolsas llenas de comida vietnamita de su restaurante favorito. Daniel trajo una botella de vino. Beatriz llevaba una pila de comedias en DVD. No vamos a hablar de tu familia de pesadilla esta noche, anunció Beatriz. Vamos a comer rollitos de primavera, beber vino y ver películas ridículas. Durante unas horas, me permití olvidar las disputas de propiedad y las amenazas legales. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago viendo películas de acción terribles. Clara contó historias de sus clientes de pasteles de boda más exigentes. Daniel nos mostró su último proyecto de diseño para un festival de música. Alrededor de la medianoche, después de que se fueran, me senté sola en mi sala de estar, sintiendo el peso volver a mis hombros. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de mi padre. Sofía, esta es tu última oportunidad para resolver este asunto de manera amistosa. Transfiere el 50% de la propiedad de la cabaña a tu madre y a mí antes del lunes a las 5 de la tarde o nos veremos obligados a tomar acciones legales. Este no es el resultado que ninguno de nosotros desea, pero no nos dejas otra opción. Tu negativa a ceder demuestra una falta fundamental de valores familiares. Estamos decepcionados de ti. Papá. Leí el correo electrónico 3 veces, sintiendo mis manos apretarse en puños. La manipulación era tan obvia, tan transparente. El plazo, el chantaje emocional, la implicación de que yo era el problema, no ellos. Reenvié el correo electrónico a Marcela con un simple mensaje: están escalando. Su respuesta llegó en minutos: bien. Que lo hagan. Cada comunicación como esta fortalece nuestro caso si llegan a demandar. Sigue reenviando todo lo que te envíen. El sábado por la mañana, conduje hasta la cabaña sola. Necesitaba estar allí para recordar por qué estaba librando esta batalla. El viaje a través de las montañas me calmó. Y cuando llegué y vi el lago brillando bajo el sol de otoño, sentí que mi determinación se endurecía. Este lugar era mío. Me lo había ganado. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Pasé el día caminando por la propiedad, tomando fotografías de cada rincón, documentando todo. Medí el muelle. Anoté el estado del revestimiento de cedro. Hice listas de mejoras que quería hacer en primavera. Mientras trabajaba, sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el auricular. Sofía, soy Ricardo. Ricardo Hoffman. Trabajo con tu padre en la empresa de importación y exportación. Reconocí el nombre. Ricardo era el socio de mi padre, el copropietario de la empresa. ¿Cómo conseguiste mi número?, pregunté con cautela. Tu padre me lo dio, dijo Ricardo. Escucha, sé que esto es inusual, pero necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos en un lugar neutral? ¿Por qué me reuniría con el socio de mi padre?, pregunté. Porque lo que te está haciendo está mal, dijo Ricardo sin rodeos. Y porque tengo información que necesitas escuchar. Por favor, solo dame 30 minutos. Algo en su tono me hizo aceptar. Acordamos vernos en una cafetería a medio camino entre la cabaña y Portland a la mañana siguiente. Conduje de regreso a la ciudad el sábado por la noche, mi mente dando vueltas con preguntas. ¿Por qué el socio de mi padre querría hablar conmigo? ¿Qué información podría tener? El domingo por la mañana, llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café con leche y me senté cerca de la ventana, viendo pasar los coches por la autopista. Ricardo llegó exactamente a tiempo. Tenía unos 50 años, con el pelo canoso y el tipo de ojos cansados que sugerían que no había estado durmiendo bien. Pidió un café solo y se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo. Sé que esto es extraño. ¿De qué se trata esto?, pregunté directamente. Ricardo sacó su teléfono y abrió una carpeta de documentos. Tu padre ha estado malversando fondos de nuestra empresa.
Lo ha estado haciendo durante unos 2 años, quizás más. Solo lo descubrí hace 3 meses. Lo miré fijamente, sin estar segura de haber oído bien. ¿Qué? Ha estado creando facturas falsas, desviando pagos a cuentas fantasma, quedándose con las ganancias, explicó Ricardo. He estado investigando en silencio, construyendo un caso. El total hasta ahora supera los $800,000. Mi café de repente supo amargo. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque cuando lo confronté hace 2 semanas, prometió que lo devolvería. Dijo que tenía activos que podía liquidar. Luego me enteré por amigos en común que te estaba presionando por una propiedad que compraste. Ricardo me miró fijamente. Creo que quiere esa cabaña para poder venderla y usar las ganancias para cubrir lo que robó. Las piezas encajaron con una claridad enfermiza, el repentino interés en mi propiedad, las agresivas demandas del 50% de la propiedad, las amenazas y la manipulación. No se trataba de la familia en absoluto. Se trataba de la desesperación de mi padre por encubrir sus crímenes. ¿Mi madre lo sabe?, pregunté. No lo sé, admitió Ricardo. Pero sospecho que sabe que algo anda mal. Tu padre ha estado estresado, irascible. No para de hablar de una gran oportunidad financiera que va a resolver todos sus problemas. La cabaña, dije en voz baja. Tu cabaña, corrigió Ricardo, que es por lo que estoy aquí. Voy a presentar una demanda contra tu padre y la empresa la próxima semana para recuperar los fondos robados. Quería que lo supieras antes de que se hiciera público, y quería advertirte que se volverá más desesperado a medida que se le cierren las paredes. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Protégete, dijo Ricardo. No firmes nada que te envíe. No transfieras ninguna propiedad. Y tal vez considera obtener una orden de alejamiento si continúa amenazándote. Después de que Ricardo se fue, me quedé en la cafetería 1 hora más tratando de procesarlo todo. Mi padre era un criminal. Le había robado a su propio socio y ahora estaba tratando de robarme a mí para encubrirlo. Pensé en mi madre viviendo en esa casa cara, vistiendo ropa de diseñador, completamente inconsciente de que su estilo de vida se basaba en el robo. O tal vez sí lo sabía. Tal vez era cómplice. Sinceramente, ya no podía decirlo. Conduje a casa y convoqué una reunión de emergencia con Beatriz, Daniel y Clara. Cuando llegaron, les conté todo lo que Ricardo había revelado. Santo cielo, dijo Daniel. Tu padre no es solo un imbécil. Es un verdadero criminal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara. Voy a luchar, dije. Voy a proteger mi propiedad y me aseguraré de que enfrente las consecuencias por lo que ha hecho. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido. Me desperté sabiendo que las 5 de la tarde era la fecha límite de mi padre. Ya había decidido que no iba a responder a su ultimátum, pero el día todavía se sentía pesado por la anticipación. Fui a mi oficina e intenté trabajar, pero la concentración era imposible. Alrededor de las 2 de la tarde, llamó Marcela. Acabo de recibir la notificación de que tu padre ha presentado una demanda, dijo. Alega que te prestó $200,000 en 2022 y que este préstamo estaba destinado específicamente a la inversión inmobiliaria. Busca un gravamen sobre la cabaña hasta que el préstamo sea devuelto más los intereses. Está mintiendo, dije. Nunca recibí dinero de él. Lo sé, dijo Marcela, pero ahora tenemos que pasar por el proceso de demostrarlo en el tribunal. Necesito que vengas a mi oficina mañana por la mañana. Vamos a preparar una respuesta completa. A las 5:01 de la tarde, sonó mi teléfono. Mi padre. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 3 veces más. Luego llamó mi madre, luego Verónica. Los ignoré a todos. Finalmente, mi padre dejó un mensaje de voz. Lo escuché en altavoz mientras Beatriz se sentaba a mi lado para apoyarme. Sofía, has cometido un grave error. Te di todas las oportunidades para manejar esto razonablemente. Ahora, dejaremos que los tribunales decidan quién merece esa propiedad. Y mientras estemos en litigio, buena suerte manteniendo a tus clientes. Ya he empezado a hacer llamadas. Descubrirás que Portland es una comunidad muy pequeña cuando has quemado puentes con la gente equivocada. Llámame si entras en razón. La amenaza era clara e innegable.
Guardé el mensaje de voz y se lo reenvié a Marcela. Esa noche, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. 10 días atrás, había estado celebrando mi cumpleaños en una hermosa cabaña con amigos que me querían. Ahora me enfrentaba a una demanda frívola, sabotaje profesional y la revelación de que mi padre era un ladrón dispuesto a destruir a su propia hija para salvarse. Pero debajo de la ansiedad y la ira, sentí que algo más crecía, determinación. Mi padre pensó que podía intimidarme hasta la sumisión. Pensó que me derrumbaría bajo la presión como siempre lo había hecho. Estaba equivocado. El martes por la mañana, me reuní con Marcela y comenzamos a construir nuestra defensa. Organizamos cada documento financiero que había reunido, creando un rastro claro que mostraba exactamente cómo había ahorrado y comprado la cabaña. Redactamos una moción para desestimar la demanda por frívola. Preparamos una contrademanda por acoso e intento de extorsión. Mientras trabajábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Ricardo. Revisa tu correo electrónico. Te envío copias de la evidencia que tengo contra tu padre. Podrías necesitarla. Abrí mi portátil y encontré un correo electrónico de Ricardo con docenas de archivos adjuntos. Registros bancarios que mostraban transferencias a cuentas a nombre de mi padre. Facturas de envíos que nunca existieron, correos electrónicos discutiendo pagos que no tenían justificación comercial correspondiente. Esto es increíble, dijo Marcela, escaneando los documentos. Esto socava por completo la credibilidad de tu padre. Si estás robando a su socio, un juez va a cuestionar seriamente sus afirmaciones sobre prestarte dinero. ¿Podemos usar esto en nuestro caso?, pregunté. Absolutamente, dijo Marcela. Esto va directamente a su carácter y su motivación para presentar esta demanda. No es un padre preocupado tratando de recuperar un préstamo legítimo. Es un criminal desesperado tratando de liquidar activos para cubrir sus huellas. Durante los días siguientes, vi cómo las amenazas de mi padre comenzaban a materializarse. 2 de mis clientes de restaurantes llamaron para pausar nuestros proyectos pendientes de algunas preocupaciones que habían escuchado sobre mi fiabilidad. Otro cliente pidió una reunión para discutir si yo era financieramente estable como para completar su proyecto. La campaña de desprestigio estaba funcionando. Mi padre estaba contactando sistemáticamente a personas de su red, sembrando dudas sobre mi profesionalismo y estabilidad. Pero yo tenía mi propia red. Llamé a cada cliente directamente y les expliqué que estaba lidiando con un asunto legal familiar que algunas personas estaban usando para difundir información falsa sobre mi negocio. Ofrecí referencias de proyectos pasados. Les mostré mi portafolio y mis registros financieros, demostrando que mi negocio era sólido. La mayoría de ellos lo entendieron. Algunos permanecieron escépticos. Un cliente me despidió por completo, diciendo que no podían permitirse ningún riesgo de retrasos. Dolió, pero también me enfureció más. Mi padre no solo me estaba atacando personalmente. Estaba atacando mi medio de vida, mi reputación profesional, todo lo que había construido independientemente de él. El jueves por la tarde, recibí un correo electrónico de Verónica. Le conté a mamá lo que papá hizo en su empresa. Al principio no me creyó, pero luego empezó a revisar sus registros financieros. Encontró cosas que la asustaron. Mañana verá a un abogado para protegerse. Pensé que debía saberlo. Sentí una extraña satisfacción al leer ese mensaje. Mi madre había permitido el comportamiento de mi padre durante años. Lo había elegido a él por encima de mí repetidamente. Ahora estaba descubriendo que la lealtad a alguien como él tenía un precio. El viernes por la mañana, Marcela llamó con noticias. El juez asignado a tu caso tiene experiencia con reclamaciones de gravámenes fraudulentos. Hablé con su secretario y no está nada contento con la falta de documentación que respalda la reclamación de préstamo de tu padre. Tenemos una audiencia programada para el próximo mes, pero creo que tenemos una buena oportunidad de que esto se desestime rápidamente. ¿Y el daño profesional?, pregunté. ¿Podemos hacer algo al respecto? Podemos presentar una demanda por difamación si podemos probar que hizo declaraciones falsas específicas sobre ti a tus clientes, dijo Marcela. Empieza a documentar quién te ha contactado, qué dijeron y de quién lo escucharon. Construye el rastro de papel. Pasé el fin de semana haciendo exactamente eso.
Me puse en contacto con cada cliente que había expresado preocupaciones y les pregunté directamente qué habían oído y de quién. Varios estuvieron dispuestos a hablar. Habían recibido llamadas telefónicas de mi padre o de personas conectadas a él sugiriendo que me enfrentaba a la bancarrota, que tenía acreedores persiguiéndome, que mi negocio estaba fracasando. Todo mentiras, todo diseñado para destruir lo que había construido. Para el lunes, tenía declaraciones de 4 clientes diferentes detallando la información falsa que les habían contado. Marcela estaba encantada. Esto es difamación de manual, dijo. Hizo declaraciones falsas. Sabía que eran falsas y las hizo con la intención de dañar tu negocio. Vamos a añadir esto a nuestra contrademanda. Esa noche, me reuní con Beatriz, Daniel y Clara en un restaurante de barbacoa coreana. No nos habíamos reunido desde que comenzó la batalla legal, y necesitaba ver caras amigas. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Beatriz después de que hubiéramos pedido. Estoy agotada, admití. Pero también estoy más enojada que nunca en mi vida. Y esa ira me mantiene en pie. Bien, dijo Daniel. Deberías estar enojada. Lo que están haciendo es vil. Clara extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Vas a ganar esto. Tienes la verdad de tu lado. Sigo pensando en todos los años que pasé tratando de complacerlos, dije. Todos los cumpleaños que pasé esperando que recordaran, todos los logros que alcancé pensando que tal vez esta vez les importaría. Desperdicié tanto tiempo. No desperdiciaste nada, dijo Beatriz con firmeza. Construiste una carrera increíble. Hiciste amigos de verdad. Compraste una cabaña en un lago. Esas cosas no son nada. Son todo, añadió Daniel. Y tus padres no pueden llevarse el crédito por nada de eso. La comida llegó y pasamos la siguiente hora cocinando carne en la parrilla de la mesa, riendo de los chistes malos de Daniel, escuchando la última historia desastrosa de citas de Clara. Por un rato, me olvidé de las demandas y la traición familiar. Al volver a mi apartamento esa noche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Había pasado 27 años buscando la aprobación de personas que nunca me la iban a dar. Había moldeado mi vida en torno a su ausencia, su decepción, su crueldad casual. Pero no necesitaba su aprobación. Había construido una vida sin ellos, y era una buena vida. Tenía amigos que aparecían. Tenía una carrera de la que estaba orgullosa. Tenía una cabaña junto a un lago donde podía encontrar la paz. Querían quitarme eso, pero no podían, porque todo lo que tenían eran mentiras y manipulación, y yo tenía la verdad. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a Marcela. Quiero pasar a la ofensiva. No más defenderme de sus ataques. Quiero solicitar una orden de alejamiento contra mi padre basada en sus amenazas y acoso. Quiero seguir adelante con la demanda por difamación de forma agresiva. Y quiero asegurarme de que el juez de nuestro caso de propiedad sepa sobre la demanda de Ricardo y los cargos de malversación. Así se habla, dijo Marcela, y pude oír la sonrisa en su voz. Déjame redactar la documentación. Esto se va a poner interesante. Durante las siguientes 2 semanas, construimos nuestra estrategia ofensiva. Solicitamos una orden de alejamiento temporal respaldada por el amenazante mensaje de voz de mi padre y el acoso documentado a mis clientes. Presentamos una moción al juez que supervisaba el caso de la propiedad, solicitando que considerara la credibilidad de mi padre a la luz de las acusaciones de malversación. Preparamos una demanda integral por difamación con daños específicos vinculados a la pérdida de ingresos de clientes. Mi padre había pensado que podía arrollarme con amenazas legales y sabotaje profesional. Había subestimado lo fuerte que me había vuelto en los años que pasé construyendo una vida sin él. Estaba a punto de aprender el costo de ese error. La audiencia de la orden de alejamiento tuvo lugar en una fría mañana de finales de noviembre. Me senté en la sala del tribunal junto a Marcela, viendo a mi padre entrar con su abogado. Parecía más viejo de lo que recordaba, su rostro demacrado y pálido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no aparté la mirada. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y sin paciencia para tonterías, revisó las pruebas. Escuchó el amenazante mensaje de voz. Leyó la documentación de mi padre contactando a mis clientes con información falsa.
Examinó la cronología de los eventos. Señor Gerardo dijo, usando su nombre de pila con deliberada formalidad. Se le acusa de acosar a su hija e interferir en sus relaciones comerciales. ¿Qué tiene que decir ante estas acusaciones? El abogado de mi padre se puso de pie. Señoría, esta es una disputa familiar que se ha exagerado. Mi cliente simplemente está tratando de recuperar un préstamo legítimo. Cualquier comunicación con terceros se hizo de buena fe. Buena fe, las cejas de la jueza se arquearon. Decirle a múltiples dueños de negocios que su hija está en bancarrota y enfrenta a acreedores cuando nada de eso es cierto. ¿Eso es buena fe? Disputamos que esas declaraciones se hayan hecho, dijo el abogado débilmente. Tengo declaraciones juradas de 4 individuos diferentes que detallan exactamente lo que se les dijo, replicó la jueza. Miró a mi padre directamente. Señor Gerardo, voy a conceder una orden de alejamiento temporal. No debe tener contacto con su hija, ni directa ni indirectamente. No debe contactar a sus clientes, a sus amigos ni a nadie más en su red profesional o personal. Cualquier violación resultará en cargos inmediatos por desacato. ¿Entendido? La mandíbula de mi padre se tensó, pero asintió. Sí, señoría. Al salir de la sala del tribunal, sentí la primera sensación real de victoria. Mi padre ya no podía esconderse detrás de la pretensión de preocupación familiar. Una jueza había reconocido oficialmente su comportamiento como acoso. Pero el caso de la propiedad aún estaba pendiente, y esa era la verdadera batalla. 2 semanas después, la demanda de Ricardo contra mi padre se hizo pública. El diario de negocios local publicó una historia sobre las acusaciones de malversación, detallando los cientos de miles de dólares que habían sido desviados de la empresa de importación y exportación. La reputación de mi padre en la comunidad empresarial de Portland, cuidadosamente construida durante décadas, comenzó a desmoronarse. Mi madre solicitó la separación y se mudó de la casa familiar. Según Verónica, que me mantenía al día a pesar de todo, había descubierto que mi padre había sacado una segunda hipoteca sobre su casa sin decírselo, usando el dinero para cubrir los fondos que faltaban en el trabajo. La red de mentiras se estaba deshaciendo y todos podían verlo. A principios de diciembre, tuvimos la audiencia por la reclamación de propiedad de mi padre. El juez era un hombre severo de unos 70 años que había leído todos los documentos presentados antes de que comenzara la audiencia. El abogado de mi padre intentó argumentar que el préstamo había sido informal, un acuerdo familiar sin documentación formal. Pero cuando el juez pidió alguna prueba de la transferencia de dinero, algún registro bancario que mostrara $200,000 moviéndose de las cuentas de mi padre a las mías, no había nada. Así que le pide a este tribunal que crea que le prestó a su hija $200,000 y no guardó ningún registro de la transacción, preguntó el juez. ¿Sin transferencias bancarias, ni cheques, ni acuerdo escrito? Era un asunto familiar, dijo el abogado de mi padre. Estos acuerdos suelen ser informales. No cuando involucran sumas de 6 cifras, replicó el juez secamente. Se dirigió a Marcela. ¿La demandada tiene pruebas para contrarrestar esta afirmación? Marcela se puso de pie y presentó nuestra carpeta de registros financieros. Señoría, tenemos 6 años de extractos bancarios, registros de inversión y declaraciones de impuestos que muestran exactamente cómo la señorita Sofía ahorró e invirtió el dinero para la compra de su propiedad. Cada dólar está justificado. No hay una afluencia misteriosa de fondos, ni depósitos inexplicables, nada que indique un préstamo de ningún tipo. El juez revisó los documentos durante varios minutos mientras la sala permanecía en silencio. Finalmente, levantó la vista. Esta es una de las reclamaciones más frívolas que he visto en la memoria reciente, dijo. El demandante no ha proporcionado ninguna prueba de un préstamo. La demandada ha proporcionado pruebas exhaustivas de ahorros e inversiones independientes. Además, observo que el demandante se enfrenta actualmente a graves acusaciones de malversación de su propio negocio. Este tribunal considera que la reclamación de un préstamo carece de mérito y parece ser un intento de apoderarse de activos para cubrir dificultades financieras resultantes de la propia presunta mala conducta del demandante. Golpeó su mazo. El caso se desestima con perjuicio. Además, ordeno al demandante que pague los honorarios legales de la demandada. Este caso nunca debería haberse presentado. El rostro de mi padre se puso rojo, luego blanco. Su abogado intentó decir algo,
Pero el juez ya estaba pasando al siguiente caso. Fuera de la sala del tribunal, Marcela me abrazó. Esa es la victoria más decisiva que se puede obtener. La propiedad es tuya, libre y clara, y él tiene que pagar tus facturas legales. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo me sentía cansada. ¿Y el caso de difamación? Procederemos con eso por separado, dijo Marcela. Pero después de hoy, creo que su abogado le recomendará que llegue a un acuerdo en lugar de enfrentarse a otra paliza pública en el tribunal. La Navidad llegó y pasó sin ningún contacto de mi familia. Pasé las fiestas en la cabaña con Beatriz, Daniel y Clara. Cocinamos una cena masiva, jugamos juegos de mesa junto al fuego y dimos largos paseos por el bosque cubierto de nieve. En Nochebuena, Daniel propuso un brindis. Por Sofía, que se enfrentó a los matones y ganó. Todavía no he ganado, dije. El caso de difamación aún está pendiente. Ya ganaste la parte importante, dijo Beatriz. Protegiste lo que era tuyo. No dejaste que te intimidaran para que te rindieras. Tenía razón. Independientemente de si el caso de difamación tenía éxito o no, ya había logrado lo más importante. Mi cabaña era mía. Mi negocio se estaba recuperando. Y me había demostrado a mí misma que era lo suficientemente fuerte como para luchar. En enero, el abogado de mi padre contactó a Marcela para llegar a un acuerdo en el caso de difamación. Ofrecieron $50,000 para que todo terminara discretamente. ¿Qué piensas?, me preguntó Marcela. Lo pensé durante mucho tiempo. $50,000 cubrirían todos mis gastos legales y algo más. Me permitiría cerrar este capítulo y seguir adelante. Pero también sentía que era dejarlo irse de rositas. ¿Qué pasaría si fuéramos a juicio?, pregunté. Probablemente ganaríamos, dijo Marcela. La evidencia es sólida, pero llevaría meses, tal vez un año, y los juicios son caros y emocionalmente agotadores. Contraoferta con 75.000, dije. Y quiero una disculpa por escrito que pueda compartir con cada cliente que contactó. Marcela sonrió. Ahora estás pensando como alguien que conoce su valor. Acordaron 70.000 y la disculpa por escrito. La carta que redactó el abogado de mi padre era clínica e impersonal, pero reconocía que se habían hecho declaraciones falsas sobre mi negocio y se disculpaba por cualquier daño a mi reputación profesional. Envié copias a cada cliente que había contactado. La mayoría respondió con mensajes de apoyo. 2 clientes que me habían dejado se pusieron en contacto para volver a trabajar juntos. Mi negocio no solo se recuperó, sino que se fortaleció. La historia de cómo había luchado contra la manipulación familiar se extendió por la comunidad de diseño de Portland. Otros diseñadores que habían enfrentado situaciones similares se pusieron en contacto, compartiendo sus propias historias. Me hice conocida no solo por mis diseños de restaurantes, sino por mi integridad y mi negativa a dejarme pisotear. Para la primavera, tenía más trabajo del que podía manejar sola. Contraté a una asistente, una recién graduada de la escuela de diseño llamada Jazmín, que me recordaba a mí misma a esa edad, ambiciosa, talentosa y decidida a demostrar su valía. Una tarde cálida de abril, conduje hasta la cabaña para comenzar el trabajo de paisajismo que había estado planeando. Mientras plantaba semillas de flores silvestres a lo largo del camino hacia el muelle, sonó mi teléfono. Verónica. Casi no contesto, pero la curiosidad pudo más. Hola, dijo cuando respondí. Sé que no hemos hablado mucho desde que pasó todo. Solo quería que supieras que el divorcio es definitivo. Mamá se quedó con la casa. Papá tiene que pagarle una pensión alimenticia y la mitad de todo lo que quede después de que le pague a Ricardo. ¿Cómo está él?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. No muy bien, admitió Verónica. Tuvo que declararse en bancarrota. El negocio desapareció. Ahora trabaja como consultor, ganando una fracción de lo que solía ganar. Vive en un pequeño apartamento en Beaverton. Esperé a que llegara la satisfacción, la sensación de justicia poética. En cambio, solo sentí una tristeza lejana. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo estás? Estoy bien, dijo Verónica. Conseguí un trabajo a tiempo completo como gerente de una galería. Ahora tengo mi propio apartamento. Los niños se están adaptando. Hizo una pausa.
Sé que no merezco tu perdón por todos los años que me puse de su lado en tu contra, pero quiero que sepas que ahora lo veo. Veo lo equivocados que estábamos. Gracias por decir eso, dije. No estoy lista para reconstruir una relación todavía. Quizás algún día, pero todavía no. Lo entiendo, dijo Verónica. Solo quería que supieras que estoy orgullosa de ti, por luchar, por no dejar que te quitaran lo que era tuyo. Después de colgar, me senté en el muelle y observé cómo el sol de la tarde pintaba el agua de oro y rosa. Pensé en el último año, en todo lo que había sucedido desde mi 27º cumpleaños. Había comprado esta cabaña esperando paz. En cambio, había conseguido una guerra. Pero al librar esa guerra, había descubierto algo más valioso que la paz, había descubierto mi propia fuerza. Durante 27 años, había dejado que mi familia me hiciera sentir pequeña, insignificante, fácil de olvidar. Había moldeado mi vida en torno a su ausencia, su desdén, su crueldad casual. Pero no era pequeña. No era insignificante. Y definitivamente ya no era fácil de olvidar. El verano llegó con vientos cálidos y largas horas de luz. Las flores silvestres que había plantado florecieron en oleadas de púrpura, amarillo y blanco. La cabaña se convirtió en mi santuario de fin de semana, un lugar donde podía trabajar en proyectos de diseño durante el día y nadar en el lago al atardecer. Beatriz, Daniel y Clara me visitaban a menudo. Establecimos una tradición de reuniones mensuales de fin de semana en la cabaña. A veces se unían otros amigos. A veces éramos solo los 4 cocinando juntos, jugando, hablando hasta altas horas de la noche. Un sábado de julio, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata viendo aparecer las estrellas en el cielo oscurecido, Daniel me preguntó algo en lo que yo misma había estado pensando. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado tan duro?, preguntó. ¿Alguna vez desearías haberles dado algo para que se fueran? Consideré la pregunta seriamente. No dije finalmente, porque darles algo no habría hecho que se fueran. Solo les habría demostrado que podía ser manipulada. Habrían vuelto por más y más y más. La única manera de detener a gente así es mantenerse firme por completo. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos?, preguntó Clara. No lo sé, admití. Mi padre tendría que reconocer lo que hizo, reconocerlo de verdad, no solo ofrecer una disculpa a medias redactada por su abogado. Y no estoy segura de que sea capaz de ese nivel de autoconciencia. En cuanto a mi madre, todavía está procesando el hecho de que toda su vida se construyó sobre mentiras. Quizás algún día se ponga en contacto y podamos tener una conversación honesta. Pero no estoy conteniendo la respiración. ¿Y Verónica?, preguntó Beatriz. Verónica lo está intentando, dije. Puedo ver que realmente se siente mal por cómo fueron las cosas. Pero años de permitir el abuso no se borran con unas pocas llamadas telefónicas de disculpa. Si sigue trabajando en sí misma, sigue estableciendo límites con nuestros padres, quizás podamos reconstruir algo con el tiempo. Pero será una relación diferente a la que teníamos antes. Tendrá que basarse en la honestidad. A medida que el verano se convertía en otoño, mi negocio continuó prosperando. Completé un proyecto importante para un restaurante de carnes de alta gama que ganó un premio de diseño. El reconocimiento trajo más clientes, más oportunidades, más validación de que había hecho bien en luchar por lo que era mío. El 15 de octubre, mi 28º cumpleaños, regresé a la cabaña con Beatriz, Daniel, Clara y algunos otros amigos con los que me había hecho cercana durante el último año. Pasamos el día en kayak en el lago, asando verduras y salmón en la terraza y viendo cómo los colores del otoño pintaban las montañas en tonos de naranja y rojo. Mientras el sol se ponía, Beatriz levantó su copa. Por Sofía, 28 años, dueña de una cabaña, diseñadora galardonada y una tipa dura certificada que no tolera tonterías de nadie. Todos rieron y chocaron las copas. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Más tarde, después de que todos se hubieran ido a la cama, me senté sola en el muelle con una manta envuelta alrededor de mis hombros. El lago estaba perfectamente quieto, reflejando las estrellas de arriba. Pensé en el último año, en todo lo que había sucedido desde la última vez que me senté en este muelle en mi cumpleaños. Había perdido a mi familia, o al menos la versión de familia a la que me había aferrado durante tanto tiempo. Pero al perderlos, había encontrado algo más valioso, a mí misma.
Había descubierto que era lo suficientemente fuerte como para defenderme cuando me atacaban, que era lo suficientemente valiente como para estar sola cuando era necesario, que era digna de amor y respeto, no por lo que podía dar a los demás, sino por quien era. La cabaña estaba destinada a ser un santuario, un lugar para escapar de la decepción. En cambio, se había convertido en el catalizador de la batalla más grande de mi vida. Y al ganar esa batalla, había ganado algo aún más importante, mi libertad. Nunca más esperaría a que mis padres recordaran mi cumpleaños. Nunca más moldearía mis decisiones en torno a su aprobación. Nunca más dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña, o insignificante, o fácil de olvidar. Había terminado de buscar la validación de personas incapaces de darla. Había terminado de sacrificar mi paz por la ilusión de la armonía familiar. Había terminado de ser la hija conveniente que no necesitaba atención. De ahora en adelante, celebraría mis cumpleaños con personas que eligieran aparecer. Invertiría mi energía en relaciones que fueran recíprocas. Construiría mi vida en torno a personas que me vieran, me valoraran y me amaran por quien realmente era. Mi padre pasó los años siguientes luchando financieramente, su reputación en la comunidad empresarial de Portland destruida sin remedio. Perdió su casa, su negocio y la mayoría de sus conexiones sociales. Mi madre finalmente cortó todo contacto con él después de descubrir mentiras adicionales sobre sus finanzas. Verónica me dijo que había intentado pedirle dinero varias veces, pero ella había aprendido a decir que no. Su vida se había convertido en una historia con moraleja sobre lo que sucede cuando construyes todo sobre mentiras y manipulación. Las consecuencias que tanto había intentado evitar lo habían alcanzado por completo, y las enfrentó solo, sin la familia que había dado por sentada. En cuanto a mí, me senté en mi muelle en mi 28º cumpleaños y miré hacia un futuro construido sobre la verdad, la fuerza y el amor de las personas que se habían ganado su lugar en mi vida. La venganza que había buscado no estaba en la caída de mi padre, aunque eso había sucedido de todos modos. La venganza estaba en mi libertad, mi paz y mi negativa a volver a ser empequeñecida por personas que no merecían tener poder sobre mí.